La economía tiene nombre. Un momento para mirar por dentro y desde diferentes visores la economía cubana. Cada lunes después de las 9:30 de la mañana en Como lo oyes, la economía tiene nombre. Buenos días, estamos aquí como cada lunes en La Economía Tiene Nombre y yo sé que usted está esperando porque el profesor Fran Rafael Quesada Espinosa, buenos días. Buenos días. Nuestro invitado de cada lunes haya hecho o no la tarea que le dejamos la semana pasada. La tarea, para recordarle, era mencione 5 de los beneficios de la tarea ordenamiento que comenzamos en Cuba hace 4 años y que para la visión de los cubanos no ha sido efectiva. Pero él dice que sí, el experto, que ha tenido beneficios. Solamente le pedimos 5, algunos compañeros en la calle, oyentes, me dijeron que porque él había puesto una tarea tan complicada, decir 5 beneficios de la tarea de ordenamiento, que lo hubiera dejado en 3. Bueno, en fin, él aceptó el reto de mencionar los 5 beneficios y de eso se trata. Antes de entrar en materia de la prueba de Jara, que es como lo conocemos, pues le digo que gracias a las personas que nos siguen también por YouTube y a través de nuestra página web que es Sandy Spiritus, decir que solamente en los últimos días hemos ganado 400 seguidores por cuenta de esta sección. En Instagram hemos ganado esos seguidores porque nosotros como emisora estamos en todas las redes sociales y también estamos en el canal de YouTube y allí con los reels que promocionan esta sección pues tenemos algo así como 13,000 visitas, nos dicen las expertas, así mismo es. Entonces, bienvenido Jara, bienvenido también tu presencia en esta sección que ya esperan cada lunes muchos espirituales. Entonces entramos en materia de la tarea. 5 beneficios de la tarea de ordenamiento. Número 1. Buenos días, Elsa. Me voy a referir a los 5, pero voy a empezar por el primero. El camino más largo siempre empieza por el primer paso. Ya. O sea, el camino recorrido más largo siempre empieza. ¿Cuál es el primer beneficio? El primer beneficio está en el hecho contable. Clarificar el hecho contable y ganar en una cultura económica. O sea, en una cultura ir ganando. La semana pasada, o sea, el hecho que se pueda contabilizar la economía. Sí. Yo quiero empezar por ese inclusive es porque de ahí se derivan todos los demás. O sea, en el segundo tomo del Capital, Marx se refiere a que mientras más social es la producción, más necesaria es la contabilidad. O sea, sin contabilidad no puede haber ningún tipo de control. Inclusive cuando Lenin, en las tareas inmediatas del poder soviético, se refiere, o sea, a algo fundamental, algo que inclusive pudiera ser hasta la muerte de los gérmenes del socialismo, en ese contexto donde él se lo está planteando, él se está refiriendo a el tema de la contabilidad. O sea, contabilidad como algo que es la punta de lanza para el control, inclusive en ese trabajo, porque Lenin lo empieza a escribir todo, es la primera experiencia práctica, y empieza a escribirlo todo. Y cuando empieza a escribirlo todo, escribe que casi en 16 momentos se refiere al tema de la contabilidad, la importancia de la contabilidad, la cultura. Inclusive él decía, hay revolucionarios que pueden entrar vivos al cielo. Así mismo lo dice, o sea, pero al no conocer de los temas contables y económicos, realmente es muy complejo. Ahí tenemos que aprender de sí a sí, de los pequeños burgueses, de la mediana burguesía. Tenemos que ver el hecho económico que es fundamental, registrado contablemente, porque si no, no hay control posible. Ahora, entonces, desde ese punto de vista, ¿usted cree que el primer beneficio ha sido que hemos podido tener una mejor contabilidad de la economía? O sea, se acerca. Lo que teníamos antes, durante 30 años, es algo que dista mucho. O sea, se perdió prácticamente la cultura contable. Exacto. Porque un registro contable a partir de formar un costo con un peso, que un peso cubano fuera igual a $1 estadounidense. Ahora mismo, por ejemplo. Que dijimos que era una locura económica. Eso realmente es complejísimo. En su momento. Una locura económica. A ver, no tanto como catalogarlo, ¿no? Porque eso tiene sus esencias y sus razones. En el momento en que en el primer momento donde se aprueba
o sea, la despenalización del dólar tenía tremenda lógica. O sea, en Cuba no tiene una estadística para formar un tipo de cambio diferente de uno por uno en ese contexto. Entonces, no podías establecerte en un momento donde está derrumbándose el modelo eurosoviético de socialismo, donde te estás quedando solo, donde te están arreciando inclusive el bloqueo, tú de repente aparecerte con un tipo de cambio superior al 1 por 1, que ya estamos viendo en la actualidad cuáles son los efectos de un tipo de cambio, por ejemplo, de 24 por 1. O sea, se congelaron los salarios, se trató de acorralar la masa monetaria y entonces se estableció un tipo de cambio de 1 por 1. ¿Qué pasa? Que fue durante mucho tiempo. Fueron 30 años. Y entonces esos 30 años, eso realmente se crearon sectores completos de la economía, segmentos completos de la economía, donde realmente se perjudicó. Se perjudicó realmente lo que se pretendía, que era solventar, que hubiera más exportaciones que las importaciones que caben. Y eso no pudo ser. Entonces realmente la contabilidad, por eso es que yo me voy allá atrás para venir acá y explicar que contablemente, independientemente de que existe una multiplicidad de tipos de cambio, que hay una diferencia inclusive cambiaria, pero el tipo de cambio, inclusive las empresas que exportan, hay otro beneficio. O sea, que fue el caso de, por ejemplo, Biocuba Pharma, con toda su empresa. Estamos hablando del tema del turismo. Estamos hablando. Mencióneme entonces el segundo beneficio. Ya yo me convencí que contablemente fue bien. Contablemente, inclusive, contablemente empiezo por la contabilidad en ese orden, porque después todo lo demás se deriva en función. Mencióneme el segundo beneficio. Entonces, el segundo, vamos a referirnos a todas las empresas exportadoras de nuestro país. O sea, nuestras empresas exportadoras por fin pudieron tener más de $1 por cada dólar que exportaban. Eso es fundamental. Estamos hablando de que hay sectores, por ejemplo, emergentes, sectores que vienen creciendo con mucho empuje, que es el caso, por ejemplo, de la biotecnología, en la economía del conocimiento, además. Y la biotecnología, de repente, tenía que ser subsidiada, siendo una empresa que exporta y además muy necesaria, importante, alineada con los objetivos de que somos un país que tenemos pocos recursos naturales y que hemos apostado todo el tiempo por la economía del conocimiento. De repente la biotecnología se le daba $1 por cada dólar que era capaz de exportar. Si ahora se le da 24 o 120 pesos, ya es diferente, porque el tipo de cambio en el sector informal ya sabemos que es otro, que es pero es menos distante del tipo de cambio oficial, ¿entiendes? En cuanto a eso, creo que también ganamos, en el sentido de que, imaginemos por ejemplo el sector de la industria azucarera, durante muchísimos años exportando su azúcar y captando $1 por cada peso que exportaba, siempre estaba en pérdida. Ahora, para la segunda parte del programa, bueno, las empresas exportadoras es otro de los beneficios. Sin embargo, aunque no le voy, fíjate, esa tarea no es para ahora, se lo voy a dejar para después. Empresas exportadoras se benefician, sin embargo, en la práctica, hoy exportamos menos que hace 4 años. Y el azúcar ni soñarlo, porque no nos han dado ni las 2 libras de azúcar de la tienda. Entonces vamos a dejarlo allí, en ese que podemos después abrir al debate también, sí, ¿no? Exacto, eso vamos a dejarlo para otro programa. ¿Cómo si es un beneficio para la exportación, hoy exportamos menos que hace años? Vamos a la pausa y usted me responde los otros 3 beneficios de la tarea que le quedó pendiente. Cada lunes después de las 9:30 de la mañana en Como lo oyes, la economía tiene nombre. Estamos hoy con la prueba pendiente al profesor Jara Fran Quesada Espinosa, nuestro invitado de cada semana, en cuanto a los beneficios que él considera tiene la tarea de ordenamiento. Ya mencionamos 2. El tercer beneficio. El tercer viene estrechamente vinculado a los anteriores, ¿no? Todo el personal que ha laborado en este tipo de empresas de cara a las exportaciones, inclusive aquellos que se retiraron en medio de este contexto, se retiraron con un retiro suntuoso en algunas ocasiones. Jubilación, ¿no? Me está hablando. Jubilación. En el caso de la jubilación. Para la jubilación en de el los que caso trabajan de en las empresas exportadoras. Exactamente. En el caso inclusive del pago por resultado que tuvieron esos trabajadores, ¿no? O sea, si bien durante mucho tiempo, que esto después lo vamos, es otro de los puntos, ¿no? Si durante muchísimo tiempo, muchos de estos trabajadores que laboraban en empresas que captaban la divisa necesaria para el desarrollo de nuestro país,
eran prácticamente penalizados. O sea, no lo sentían en el bolsillo. No lo sentían en el bolsillo. Inclusive por eso es todo lo que vino en un momento determinado con el perfeccionamiento empresarial, tratar de estimular esos segmentos de la economía, buscar... Que permiten exportar. Buscar que se les permita exportar, pero que se beneficie, porque si de repente ese sector de la economía exporta, pero sus trabajadores no se ven retribuidos, claro, pues nada, de repente ese potencial humano, ese capital humano, potencial humano, que me gusta más el término, potencial humano, pierden el interés por el trabajo y vuelves entonces a un punto anterior, que realmente yo lo veo así, con la retribución monetaria que tuvieron muchos de esos trabajadores que por primera vez, hay muchos que se han visto retribuidos monetariamente en su salario, en su retiro, indebidamente, por una mala medición económica a partir de una contabilidad que ha estado... Por eso yo decía, bueno, yo voy a partir del principio, el primero y en un orden, porque al final... todo repercute en lo mismo. Buscar la unificación cambiaria para una medición económica y estar alineado con los clásicos, inclusive, del marxismo, que es una contabilidad para un producto social que tú vas a contabilizar esa producción social en la cual todos nos vemos representados, pues bueno, tiene que estar bien medida. Claro. El cuarto beneficio. Cuarto beneficio ya está un poco... voy a segmentarlo, ¿no? Está un poco más a la penalización a las importaciones. Ajá. Lo veo como un beneficio, independientemente de que... ¿Penalizar las importaciones? Sí, penalizar las importaciones, porque con un tipo de cambio, de un uno por uno, exacto, las señales a los sujetos económicos un poco estaban encaminadas en función a que esos, a una parte importante de la materia prima del producto final que creaban, era precisamente a partir de una materia prima importada. Entonces, ¿qué sucedía muchas veces? Esto repercutía en algo que lo tengo como un quinto, ¿no? Algo que repercutía, sí, lo voy a mencionar los dos porque están indirectamente, repercutía en el tema de los encadenamientos productivos. O sea, miremos el turismo. El turismo viene a ser la suerte de la segunda zafra de Cuba, no lo digo yo, lo decía desde el 50 un economista insigne. Cuando teníamos turismo. Ahora, pero el turismo venía un poco, no estamos en peor situación, por ejemplo, que en el 90 que no teníamos ni hoteles. Ya. Ahora tenemos al menos los hoteles, ¿no? Ya. Tenemos la capacidad hotelera, tenemos una cultura en torno a ello, que en el 90 tampoco existía, no existía ni la cultura, inclusive la manera en la que entramos en la competencia por... contra países inclusive que llevaban 20 y 30 años ya en la labor turística, era precisamente el potencial humano que tenemos, que lo seguimos teniendo. O sea, ahora, ¿cómo encadenar hacia atrás? O sea, el turismo, por ejemplo, sí, que es un turismo que puede encadenar la agricultura y demás. O sea, en estos momentos, inclusive con la tarea de ordenamiento, aunque fuera política del país, era muy difícil. Porque contablemente un limón que era capaz de buscarlo, no sé, en Dominicana, y ese limón te costaba 30 centavos dólar, sí, al final terminaba en tu contabilidad como 30 centavos en moneda nacional. Entonces 30 centavos en moneda nacional, eso terminaba con desconectar por completo el turismo, por ejemplo, de la agricultura. A ver si entiendo este cuarto y quinto beneficio. Es más o menos como estimular la producción nacional. Es más o menos que las señales al sujeto económico que exporta sea mirar los recursos naturales cubanos que tienen dentro antes de comprarlos comprar los que están fuera, porque los que están fuera contablemente son más competitivos. Es, por ejemplo, que el dinero destinado a darle alimento a los cerdos, en vez de pasar por una importación de alimentos, es fomentar en cierta medida la producción de parte de esos alimentos dentro del territorio nacional para entonces encadenarse a la producción de cerdo para que el cerdo termine en el cárnico y el cárnico entonces se lo venda al turismo. O sea, es que haya un encadenamiento y que no sea más factible realizar una importación a partir de los escasos dólares que tenemos, y entonces esos escasos dólares terminen entonces en el extranjero nuevamente, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, yo veo así como una pincelada
5 de los beneficios que pueda tener la tarea de ordenamiento, porque no se puede esquizofrenizar la tarea de ordenamiento del contexto económico cubano. Es un contexto económico que está completamente complejo en varios sentidos. Tenemos un contexto donde ahora mismo hay una crisis energética que limita la producción. Por el otro lado salimos de una COVID. O sea, hay un contexto económico realmente desfavorable, que no todo recae, es culpa de una tarea de ordenamiento. La tarea de ordenamiento, piénsese que todas las reformas habidas y por haber en todos los lugares siempre partieron de una buena medición económica y de una unificación cambiaria para poder después acometer los sucesos en la economía real. Bueno, miren, esta tarea se terminó y el alumno tiene 5 puntos con asterisco porque él fue capaz de incluso mencionar los 5, dice que hay más beneficios de la tarea de ordenamiento para que no lo veamos como un coco. Y de pronto yo entendí que los que miramos de fuera la tarea de ordenamiento y todo lo que no nos llega a la piel de los cubanos, pues somos esquizofrénicos económicos. No. Bueno, entonces, de todas maneras, esquizofrenización como un término de segmentación. Bueno, entonces esa esquizofrenia vamos a dejarlo para otro momento, porque de pronto no todos esos beneficios que yo entendí hoy realmente son palpables en un desarrollo económico cubano, porque usted terminó el año 2024 diciendo que nuestro desempeño económico en el año pasado había sido mal. ¿Es así? Sí. Entonces, con esa tarea para otros espacios, despedimos el de hoy, lunes, aquí en Cómo lo oyes, en La Economía Tiene Nombre, y nuestro anfitrión de siempre, Frank Quesada Espinosa. Buenos días.